Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ana Severino y hoy te traigo un video tutorial que si tienes una máquina Brother Overclock 1034D o 1034DX seguro que te va a encantar. Este video lo hago a petición de algunas suscriptoras y en él te estaré enseñando las diferentes técnicas que puedes realizar con tu máquina y los accesorios que vienen con ella. Anterior a este video tengo dos videos acerca de esta máquina, uno de ellos donde te muestro cómo hacer mantenimiento, cómo limpiarla, incluso cambiarle la bombilla, y el otro donde te hablo de mi experiencia con esta máquina con la cual llevo 7 años en uso. Este modelo, el 1034D y el 1034DX, solamente difieren en dos partes. Una de ellas, la uña que se desmonta para hacer un tejido más fino, y la otra es cómo se montan las agujas. Lo que significa que todas estas técnicas que estaremos viendo sirven igual para la máquina 1034DX. Así que vamos con nuestra primera configuración. Para nuestra primera costura, que será una costura con las dos agujas, 4 hilos, vamos a ajustar la tensión en el número 4 para cada uno de los hilos. Esta es la configuración normal para la mayoría de las máquinas. Es posible que su máquina requiera un número mayor o menor en alguno de los hilos. Palanca del diferencial en el número 1.0, el largo de la puntada en el 3, el ancho de la puntada en el número 7. Activamos la cuchilla y estaremos usando nuestra uña y nuestro prensa telas básico. Esta puntada de 4 hilos la podemos utilizar para cerrar directamente y dar terminación a un proyecto que estemos realizando y resulta bastante útil para tejidos elásticos. Así ha quedado nuestra primera costura. Nuestra primera técnica con 4 hilos en su ancho máximo. Ahora vamos a ver la misma puntada, pero en vez de un ancho de 7 vamos a utilizar un ancho de 5. Mantenemos la tensión de nuestros 4 hilos en el número 4. Y aquí lo único que vamos a cambiar es el ancho de la puntada, lo colocamos en 5 y también tenemos nuestra uñeta colocada. Y este es el resultado con un ancho de 5. Y lo que quiero que noten aquí y les voy a comparar es un ancho de 7 con un ancho de 5 y el del número 5 es solo un poco más estrecho. Y esto lo que nos ayuda es a seleccionar si queremos que luzca más ancho o más estrecho. Ahora vamos con nuestra tercera técnica con 3 hilos y una sola aguja. En este caso yo estoy conservando la aguja de la izquierda. Así que voy a colocar esta tensión en 0 y la de los 3 hilos restantes estará en el número 4. Nuestro diferencial en 1.0, el largo de la puntada en 3, el ancho de la puntada en 7, cuchilla activa y uñeta colocada. Esta puntada se utiliza para terminación y puede ser con la tela en uno, o sea, un solo borde o dos piezas de telas juntas. Esta es la terminación más ancha, la configuración más ancha que vamos a tener con 3 hilos. Para nuestra siguiente técnica utilizaremos 3 hilos y conservaremos la aguja del lado derecho, así que eliminamos la aguja del lado izquierdo. Coloco esto en 0 solamente para representar que aquí no hay hilo, no hay tensión. Los demás hilos los colocamos con una tensión de 4. Conservamos nuestro diferencial en 1.0, largo de la puntada en el número 3 y el ancho de la puntada lo vamos a utilizar en el 5. Tenemos activa la cuchilla y también la uñeta de puntada. Al utilizar la aguja de la derecha, a diferencia de la técnica anterior, lo que vamos a obtener
es una puntada más estrecha. Para una puntada ancha, aguja de la izquierda, y para una puntada estrecha, aguja de la derecha. Ahora les comparo. Esta terminación estrecha es mejor para tejidos que son finos o delgados. Ahora vamos a ver las terminaciones para bordes, aquellas terminaciones que podemos usar en pañuelos, servilletas, bordes de vestidos de telas delgadas. Y para esta terminación o ruedo delgado vamos a utilizar solamente la aguja del lado derecho. Vamos a conservar en el número 4 la tensión del hilo de la aguja y los dos hilos inferiores lo vamos a ajustar un poco más, lo vamos a colocar en el número 5 ambos. Diferencial en el 1.0, el largo de la puntada en el número 3, el ancho de la puntada en el número 5, tenemos activa nuestra cuchilla y vamos a retirar nuestra uñeta. Esta terminación es ideal para pañoletas, para bufandas, y la tensión del hilo va a depender mucho de su máquina. Aquí yo ajusté, pero ustedes podrían mantener todas las tensiones en el número 4 y probar. Para la siguiente técnica vamos a usar la misma configuración, solamente vamos a cambiar el largo de la puntada, hacerla un poquito más cerrada. Conservamos nuestra aguja derecha, la tensión del hilo de la aguja en 4 y los dos hilos inferiores en el número 5. Diferencial en el 1.0, el ancho de la puntada en 5 y aquí vamos a estrechar y vamos a colocar en el número 2. Solamente queremos un poquito más cerrado. Aquí cambiamos al número 2. Seguimos con nuestra cuchilla activa y no estamos utilizando uñeta. Este es nuestro resultado y vamos a compararlo con la técnica anterior para que puedan notar la diferencia. Al colocar en el número 2 el largo de nuestra puntada, tenemos una puntada más cerrada. Ahora vamos a ver la puntada más cerrada que se pueda, y esta es ideal para terminaciones de vestidos que son de telas fluidas, y esto logra una terminación que prácticamente no se percibe como un ruedo, sino como parte de la tela en sí. Aquí seguimos con nuestra aguja del lado derecho. Tensión en 4 para la aguja y en el número 5 para ambos hilos inferiores. Diferencial en 1.0. Y lo que vamos a hacer aquí, el cambio es que vamos a colocar en R el largo de nuestra puntada. Nuestro ancho continúa en 5 y vamos a eliminar el movimiento de la cuchilla. Seguimos sin uñeta. Como la máquina no va a estar cortando, aquí yo voy a cortar de manera recta totalmente y vamos a coser justo al borde, al lado de donde está la cuchilla. Y nuestra terminación tendrá la apariencia de un cordón que cuando se hace del mismo color de la tela pasa desapercibido. Nuestra siguiente técnica es fruncido y para esto vamos a utilizar las dos agujas y cada tensión estará en el número 4. Para la técnica de fruncido comenzaremos por colocar el diferencial en 2.0. Esta es la opción para fruncir. Vamos a colocar el largo de la puntada en el número 4, en el número máximo, al igual que el ancho de la puntada. También vamos a activar nuestra cuchilla y vamos a colocar la uñeta. Vamos a retirar nuestro prensatelas básico y vamos a colocar este prensatelas que es para fruncir, y este prensatelas tiene un canal. Debajo del prensatelas colocaremos la tela que deseamos fruncir y dentro del canal vamos a colocar la tela que quedará sin fruncir. Vamos a ver en breve el resultado. Aquí está mi tela
la estampada, que es la tela que voy a fruncir, y esta tiene el doble prácticamente de ancho que la otra pieza de tela. Entonces voy a comenzar por colocar la tela que voy a fruncir con el derecho hacia arriba, y ahora voy a colocar mi segunda tela por el canal y la coloco de manera tal que coincidan en el inicio. Colocamos estas telas con los derechos encontrados. Y aquí yo no voy a ejercer ningún tipo de presión sobre las telas, simplemente las voy a ir guiando despacio. Esta es una técnica ideal para lograr un fruncido de manera sencilla. En nuestra siguiente técnica estaremos viendo la técnica de costura plana o cierre plano, y esta la podemos utilizar como puntada decorativa para hacer terminaciones en ruedos. Para esta técnica vamos a utilizar solamente la aguja del lado izquierdo y vamos a colocar la tensión en el número 2 para nuestra aguja. El hilo del relleno superior también lo colocaremos en la misma tensión, en el número 2, también ahí la queremos floja. Y el hilo inferior en el número 6. Colocaremos en 1.0 nuestro diferencial, el largo de la puntada en el largo máximo en el número 4. Tenemos la cuchilla activa y el ancho de nuestra puntada en el número 7. También tenemos colocada nuestra uñeta. Para esta técnica vamos a utilizar este prensatelas, que es el prensatelas para puntadas invisibles. Vamos a cortar de manera recta nuestro borde, y aquí yo les voy a estar simulando como si esto fuera un ruedo. Aquí yo tengo el ruedo con el margen hacia arriba, y lo que hago es que doblaría la tela principal hacia abajo de esta manera. Hacia arriba tengo el margen del ruedo y doblamos de esta manera. Y vamos a estar cosiendo justo al borde. Podemos graduar en nuestro prensatelas con ayuda del tornillo el ancho del margen. Y lo que vamos a tomar en cuenta es que nuestra aguja pise ligeramente la tela que está arriba, la tela que está doblada. Colocamos el margen del ruedo que coincida con el ancho del prensatelas según configuramos. Es solo observar y practicar. De hecho, ustedes pueden realizar un muestrario con cada una de las técnicas y anotar las configuraciones. Una vez que esta puntada está lista, lo que vamos a hacer es tender de esta manera. Abrimos y aquí planchamos, y fíjense qué bonita. Este es el derecho de la puntada y esta es la parte posterior de nuestra puntada. Ahora te mostraré la última técnica de este video, pero quédate hasta el final porque te tengo una sorpresa. Esta es la técnica del ruedo enrollado. Para esta técnica vamos a conservar solamente la aguja del lado derecho con una tensión en el número 4. El hilo superior de relleno, una tensión en el número 5, y el hilo inferior con tensión en el número 7. Para esta técnica vamos a comenzar por colocar el diferencial en 0.7 porque queremos que nuestro tejido se estire. El largo de nuestra puntada lo vamos a colocar en el número 2. El ancho de nuestra puntada en el número 5. Vamos a eliminar el movimiento de la cuchilla. Vamos a eliminar la cuchilla y no vamos a usar uñeta. Esta técnica luce mejor en tejidos que están cortados al bies, tejidos cortados al sesgo. Como resultado, la tela se estirará y se formarán unas ondas que estaremos viendo en breve el resultado. Es una terminación ideal para tejidos finos
que están cortados de manera circular. Como un regalo, les estaré dejando un enlace a mi sitio web para que puedan descargar de manera gratis las tarjetas que creé para este video, como esta que están viendo en pantalla. Solamente te pido que por favor le des un like a este video y que lo compartas. De esta manera, este video podrá llegar a más personas que también lo necesitan y apoyas a mi canal. Espero que hayan disfrutado mucho de este tutorial. Me encantaría leerles en los comentarios y nos vemos en un próximo video.